Pues Confessions es una película japonesa estrenada en 2010 que va de una profesora que se está despidiendo de sus alumnos, pero durante esa despedida confiesa que sabe que su hija murió por culpa de dos de los alumnos presentes en la clase y que se va a vengar de ellos. En el programa anterior que hablábamos de Hereditary, hablábamos de la maldad que podía tener una película y me parece que este es otro ejemplo. Me parece que sus personajes a nivel moral son atroces y desprenden una maldad mucho más muy por encima de lo que hay en películas en las que se suele mostrar el mal de forma bastante grande. O sea, recuerdo la primera vez que vi esta película, que si no me acuerdo fue como en 2013 o 2014 y ya sentí un poco como si mi muro se hubiera adelantado un poco, el muro de lo que es la perturbación. En la última Semincia he visto Saló y ese muro ya se ha hundido al punto que no creo que muchas más cosas me vuelvan a sorprender en la vida, pero este fue un caso de una de las películas que lo hizo. En esta primera escena en la que la profesora hace esta confesión me resultaba muy llamativo para bien cómo esta profesora estaba hablando y mientras estaban los alumnos hablando entre sí. Entonces la atención tanto de los alumnos como del espectador a nivel formación de los planos estaba todo el rato bailando entre que recogías algunas palabras de lo que decía la profesora, luego alguna reacción de alumnos que no estaban haciendo ni caso ni demás, pero cuando después de esa escena igual dura 20 minutos, una cosa así. Igual cuando ya empiezan la parte grave, ya todos se callan y empiezan a escuchar ese diálogo y cómo la profesora mantiene el tono. Porque sí que es verdad que hay profesores que trabajan así. Hay profesores que por mucho que tus alumnos tengan 13 14 años o así, sabes que gritándoles no te vas a llevar su atención y que lo consiguen manteniendo exactamente el mismo tono de tranquilidad, porque al final es lo que te hace, eh, llegado un momento, mantener la concentración, el ver que te están contando algo que sí que es trascendental dentro del mismo tono, cómo se va creando ese silencio al descubrir que esas palabras que están diciendo son verdaderas losas a las que atender. ¿Algún elemento llamativo de esta película, sobre todo siendo culturalmente de donde es? O sea, la cultura japonesa sobre todo se alimenta de sí misma. La cultura española se alimenta de sí misma, pero también tiene bastantes inspiraciones, sobre todo en Estados Unidos o en Francia. Pero siendo como es la cultura japonesa, me llama la atención que la música sea americana. De hecho, la música de esta película me recordaría a Evanescence, el grupo este que triunfaba a principios de los 2000. Eh, Tiene como estas canciones depresivas de manta y encerrado en la habitación para bastantes momentos a lo largo de la película. Además, Y que, mm, Oscar, que esto que dices se une un poco con El Cuervo. Digo porque El Cuervo tiene a veces algunos temas que recuerdan mucho a Evanescence. También la banda sonora está hecha por The Cure y luego claro, tiene temas de Nine Inch Nails. Sabes que claro, por eso me recordaba tanto el cuervo a Daredevil, porque directamente en Daredevil sí que sonaba Evanescence, que parten de un patrón estético muy parecido. Luego sí que me parece que hay elementos que son hogares comunes dentro de lo que en ficción entendemos que es algún aspecto de la sociedad japonesa, como el hecho del profesor que es profesor en clase, pero fuera de clase también es profesor. Aunque los niños ya vayan teniendo edades más adultas, sigue yendo a casa de los alumnos, a las cosas. Eh,
su hija dicen que sí puede tener SIDA. Y lo que hace a los chicos de los que se quiere vengar es, en teoría, contagiarles de SIDA. Y uno de ellos se encierra en su casa y el profesor que sustituye a esta alumna, a esta profesora que se marcha al principio, va todo el año a llevarle los ejercicios y además ese hecho de ese profesor completamente ignorante, que no tiene, que tú dices, este hombre no puede estar encargado de cuidar de niños, no tiene ningún, este hombre puede ser un entrenador de fútbol si quieres, uno no muy bueno, pero sobre todo alumno de niños es imposible. Además, se parece mucho. Esta película es de 2010, como 10 años antes había una serie japonesa llamada GTO, Great Teacher Onizuka, que era de un profesor de 22 años que no tenía habilidades alguna y que todos sus alumnos eran muy rebeldes y él tenía que ir ganándoselos poco a poco. Y tú ves que este tío, por su actitud, es que se van a reír en su cara todos ellos. Entonces ves lo que es cómo funcionan las cosas al revés, porque ves que estos chicos son muy malos, pero como la profesora se venga de ellos y hace pensar a toda la clase, bueno, hace que todos vean que esos niños tienen SIDA, el resto de alumnos les empiezan a hacer un bullying y el profesor que llega piensa que les está haciendo bullying y les defiende porque creen que es bullying. Pero tú sabes que de alguna forma lo que han hecho esos chicos ha sido peor. Entonces tiene un punto en el que tú dices que está bien que estén sufriendo eso que están sufriendo. Por eso me parece, por eso y por muchas otras cosas que pasan, me parece que esta película es muy zafia, porque hace que te posiciones a favor del bullying acerca de personas que deberían de estar sufriendo una condena mucho mayor que el que les estén haciendo putadas, aunque les estén haciendo cosas horribles a ellos. Y yo creo que eso también es por a veces la posición, de estos mismos niños como son poco niños a veces. Yo de hecho me parecían como lo suele estar. Es como los peores niños metidos en una clase de 20 alumnos, porque hombre, era muy ficticio el que hubiera tantos niños tan sonados de la cabeza, porque más allá de que sean muy inhumanos, sí que luego, sobre todo el más inhumano de todo, empieza a tener una especie de justificación que le humanizaría, pero ha llegado a unos puntos de ser tan macabro y ser tan zafio que yo creo que es imposible que se gane tu gusto. O sea, tú tampoco disfrutas de que le pasen las cosas bien, sobre todo viendo cómo es de retorcido a la hora de disfrutar las cosas que deberían de estar mal y que a él le gustan. Como es una... porque se justifica en que no ha tenido un referente materno en su caso, pero eso no justificaría en ningún caso que llegara a esos puntos de sociopatía. eh, De hecho, gran parte de la película, a ver, sí que tiene como motor la venganza, pero el otro motor es la psicopatía. O sea, es decir, al final esta película acaba siendo una radiografía brutal de la psicopatía de un personaje y luego también es verdad que del otro personaje, que no es un psicópata, pero también tiene sus propios problemas personales. Hostia, también tiene un desarrollo que ya ni me acordaba. O sea, yo esta película la vi hace ahora 6 años o 7 y no recordaba que la historia fuese por ahí. Y también es una película que habla sobre las relaciones entre madres e hijos. O sea, digamos que los tres personajes más protagonistas de la película, una es la profesora, que Mm. no es la protagonista absoluta, pero ya vemos como bueno, al final su hija es la que ha muerto. Y luego los otros dos, uno por la falta de la madre y otro por cómo se ha tomado o sea, cómo se ha tomado la noticia de que ha matado a una, o sea, han descubierto que ha matado a una niña y cómo luego
se desestabiliza por completo él y la relación con su madre. Entonces, todo eso, habías dicho algo así, Oscar, al principio, comparándola con Hereditary. No sé si habías utilizado la Bueno, palabra maligna. Sí, sí, no, sí, sí. o sea, porque es otro tipo, es una historia muy perversa al Mm, final. Y claro, y que va variando de punto de vista, incluso tenemos el punto de vista de la chica que está con el psicópata también, y te la desarrollan ahí de manera bastante concreta, pero o sea, bastante bien. Y luego que a nivel musical, a ver, la película tiene, sí, es verdad que tiene la música de, así, de pues, música americana y tal, pero luego en el prólogo, por ejemplo, tiene, que es algo que me choca mucho, porque es una utilización de la música un poco extraña, aunque puedo llegar a entender un poco por qué se hace. Al principio hay una música de guardería, ¿no? Te está mm. contando que los alumnos son unas personas inmaduras por completo y me hace, me llama la atención que la música se corte justo cuando ella diga que aquí hay dos asesinos o algo así, o dos personas de la clase eh, han matado a mi hija y tal. Que hay como un silencio, como advirtiendo al espectador de esto es importante, porque sí es verdad que todo lo que está contando, como tú bien decías, Oscar, el espectador está escuchando pues algún que otro fragmento de lo que dice la profesora, pero tampoco te enteras mucho hasta que la música se corta y el director te indica esto es importante. Y cuando ya tiene tu atención, digamos que la música vuelve otra vez un poco a sonar por debajo, que también te puede crispar un poco. O sea, es decir, si a mí viene alguien, a mí esta película me gusta un montón, pero si viene alguien y me dice que la música en esta película le acaba crispando por completo, yo lo entendería, porque no para de sonar. O sea, para de sonar en momentos concretos, pero luego es una música constante y y una sensación tan macabra por todo lo que está. Es que son inmundos todos los personajes. Es que diría que está la profesora. Yo creo que lo único que hace que la profesora sea un personaje que no es inmundo es que ves que después de estar haciéndoles tanto daño a todos, en un momento se rompe y empieza a llorar porque la está matando ser tan inmunda. Pero el resto es que ya no solo los asesinos, sino todos los demás que les tratan con esa crueldad que entiendes, pues Mm, Y luego el claro, claro. montaje, o sea, la música, pero el montaje tiene ahí algunos, em, digamos, o sea, como cortes que se desvanecen y tal, como dentro del mismo espacio. O sea, no es me Mm, desvanezco y sí. empieza una secuencia diferente, sino es me desvanezco y aparezco en otro sitio de la clase y tal, que a mí se me hacía un poco raro de la película. Mm, la película fue a Sitges, estuvo en la sección oficial y me sorprende que no tuviera o el reconocimiento a dirección o a película o a actriz, porque vamos, o sea, a mí o sea, me parece un peliculón brutal. Ese año ganó Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad. Y bueno, me parece, de todas las que había ese año en Sitges, me parece como la más bestia. Yo creo que la que más pozo te deja, ¿no? Sí que es cierto que ese año, por lo que veo, también estaba la película Monsters, bastante famosa, y la de 13 asesinos, pero vamos, me Sí, no, pero parece, la que más marcado te eh, deja es esta. O sí, sea, y luego esta cosa que a veces no sabemos cómo definir de lo que es una peli de culto, pues hombre, yo creo que la que más, yo creo que peli de culto, a ver, en ese sentido es la que queda grabada, ¿no? Queda grabada mm, por lo única que es. Bueno, sí, sí, de alguna manera yo creo que sí. O ya sea más por su estética o ya sea más por su contenido. em, yo creo que es un poco lo que marca el tema de la película de culto y esta sí que lo tiene. mm, claro, y que sea tan depresiva también a nivel visual, porque es todo muy grisáceo.
El cielo es totalmente, está con nubes todo, o sea, está nublado durante toda la película, ¿no? Y eso también te transmite esa sensación. O sea, que es deprimente totalmente todo lo que ves. Mm. Estas tareas suelen ser cosa de Dani por su formación, pero yo cuando escucho, dentro de los niños hay uno que es como el más protagonista, el cabecilla, y a menudo usa una voz en off en la que cuenta lo que dice. Y el pensamiento de ese chico me recordaba un poco al Marqués de Sade, en el hecho de que Sade lo que decía era como que el acto delictivo es una forma de mostrar poder ante la autoridad y es una forma de mostrarte por encima de todos los demás. Y me parece que a menudo lo que usa ese chico es ese pensamiento sadista de ya no en un aspecto morboso de verlo, sino propiamente siguiendo los ideales que tenía ese señor. Y no sé, es que Sí, la crítica luego a eso es lo del tema de la trascendencia revolucionaria, ¿no? Que si tú haces ese acto, pero luego no tiene una trascendencia revolucionaria, Mm. porque tú luego le das esa forma, pues es delinquir, o sea, sí, es Mm. putear por putear, ¿no? Claro. y de hecho, este chico es antisadista en el sentido de que él lo que busca es la aceptación de la madre, y Sade lo que decía es que un hijo no tiene nada en particular que darle gracias a una madre porque únicamente le ha dado a luz y ya está. Entonces, pues no sé, la verdad es que, hombre, yo creo que es una gran película, pero que una vez la ves, póntela por la tarde, no te la pongas si luego quieres salir de fiesta, porque no creo que te quede ahí el cuerpo de sandungueo después de eso. Pero Es que, es que se podría hacer una lista de películas. Bueno, Oscar lo dijo con Hereditary en el programa de familiares. Decía que era una película malvada. Confessions para mí entra dentro de. O Midsommar también, del propio Ari Aster. Entran en un catálogo. Podríamos hacer un día una lista. Si, yo propongo que en el siguiente programa en el que traigamos una película así, vengamos cada uno con o dos o tres más que sean películas malas, malas, pero de que sean De horrible violencia. todo lo que pasa. Claro, Yo, claro, yo, o sea, yo, que es yo te puedo decir dos ahora mismo. Unicorn Worms y Cuando el viento Mm. sopla. Me da, es ujú. que, en fin, porque no tengo pensamiento. Y además esas dos precisamente lo hacen desde un aspecto estético que te diría todo lo contrario, porque son dibujos bastante y que se han usado bastante en un nivel infantil. O sea, cuando el viento sopla tiene el tipo de animación de Teo Balcole y cuenta otra cosa que no tiene nada que ver. Y ya la de Alberto Vázquez, pues ya lo que me daba a mí la sensación cuando en su momento estaba la productora presentando la película de, pero este chico está bien, porque era lo que yo pensaba cuando veía eso, pero no sé, creo que además este tipo de películas a las personas que las hacen deben de desgastarla mucho porque estás vaciando mucho de tu odio en ellas. O sea, y que Ari Aster haya hecho dos seguidas así, quiere decir que tenía mucho odio por dentro para, para eso, porque es eso, no tienes por qué hacer, claro, no tienes por qué ser maligno para, mira, antes Carpenter, Halloween me parece una película de terror apoteósica, pero no es maligna en ese sentido de maldad de esa forma. Pero no, es que, bueno, confesión. claro, se me venía a la mente, por Confessions. ejemplo, Joker, pero Joker me parece que tiene como más contexto a su alrededor. No, porque claro, esto aquí en Confessions es todo. O sea, en Confessions es la profesora, los niños de la clase, luego los padres de los niños, Mm. los niños fuera de la clase. O sea, todo. O sea, porque luego en Confessions no hay una parte en la que
la sociedad, ¿no? En plan, tampoco se ve a la sociedad participando en la película, pero vamos, que si lo hubiera, pues también sería algo tristísimo por lo que veo. Mm, ¿Alguna cosa más antes de pasar a Upgrade? No, porque yo estaba explorando en mi mente alguna película de ese tipo y me viene en algún caso muy antiguo de en plan de Ingmar Bergman, creo recordar también alguna película de, creo que La Hora del Lobo, por ejemplo, era una película terrible también, pero ya son casos mucho más clásicos. No me bueno, igual alguna de Bardem, porque Bardem era una persona bastante amargada con el mundo, pero yo creo que no hasta el punto de ser maligno, sino de estar amargado, que creo que es otra cosa. Entonces, maldad, maldad, lo que tú dices, si nos sale una parecida, pues ya en otro momento tiraremos unas cuantas. Sí, es que a mí me venían a la cabeza estas dos pelis de Paul Thomas Anderson, El hilo invisible y The Master, que son películas muy, muy cabronas, pero claro, no llegamos a eso aún. Igual no con un nivel de depresión tan grande como, en Claro, plan, que te dejan un cuerpo claro que, tan... o sea, Ah, bueno, mira, un ejemplo reciente, la de Blonde, es una película bastante. No, sí, yo creo que Dominic ha demostrado ser bastante más soca a la hora de ser dramático. Y vamos, yo es que un drama así, fuera de un contexto bélico o algo así, yo creo que no lo he visto nunca antes de Blonde. ujú. Pues dicho esto, ahora sí, no la podéis ver en ningún sitio porque de hecho, la debieron de quitar de Filmin, pues yo qué sé, 2 días antes de que me la pusiera yo, porque aún seguía abierta, digamos, aún seguía abierta en el buscador de Filmin, pero no estaba. Así que ahora mismo, pues, esperemos que cuando la queráis ver sí que la hayan metido en alguna plataforma. Ahora mismo no es así. Dicho esto, vamos a pasar con Upgrade Ilimitado, que nos la trae Iván.